tardes. Estamos aquí en lo que es la primera entrevista de la página Ágora. Estamos a la espera que se conecte Nahuel Sotelo. Vamos a estar con él dialogando sobre este tema que viene con fuerza, el patriotismo, esta corriente que ha ido surgiendo con el paso del último tiempo, como quizás una corriente reaccionaria a lo que es el globalismo, una corriente que tiene cierta importancia en esta lucha que ya no difiere de derechas o izquierdas, sino que a día de hoy se ha hecho más una cuestión de honor, de valores, de defender lo que viene siendo a la patria, una cuestión que se ha perdido quizás con los últimos años, a diferencia de otros tiempos en los cuales podíamos ir siendo más dependientes de su patria, y por eso el día de hoy estamos con Nahuel, un joven, no tan joven como yo, pero un experto en estos temas. Por ejemplo, yo me impresioné porque muchos argentinos suelen tener su bandera colgada en la pared y yo lo vi alguna vez con la bandera argentina ahí y es algo importante. En primer lugar, agradecerte que estés aquí con nosotros, la primera entrevista que hacemos y agradecer que te hayas querido conectar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Sebastián? Un gusto saludarte. Y así es, en la oficina siempre tengo la bandera y en mi cuarto también. Hoy estoy acá en el estar de mi departamento. Un gusto saludarte, Sebastián. Muchas gracias, el gusto es nuestro a nombre de las personas de Ágora. Y bueno, entrando un poco en materia, el patriotismo es quizás una corriente que ha ido surgiendo con el paso de los años cada vez más, porque antes tal vez no hacía falta hablar de una corriente para identificarse con su país. Y quizás entendemos al patriotismo como eso que nos puede identificar con la patria. Pero en términos un poco más exactos, ¿cómo definirías tú al patriotismo? Yo creo que, mira, a mí me resulta muy interesante ver justamente las definiciones que da, por ejemplo, la RAE de patriota, de una persona patriota. Y una persona patriota es la persona, la tengo anotada acá, es la persona que tiene amor a su patria y procura y trabaja para darle todo el bien a ella. Entonces, el patriotismo es una corriente que pone a su patria por encima de cualquier otra cosa. Yo digo que para mí mi patria es Dios mi patria es Dios en la tierra y Dios, como creyente que soy, y Dios es la patria en el cielo. Entonces, creo que el patriota hoy en día es una persona que trabaja por su país y pone primero a su país. Ojo, el patriotismo incluye, nunca excluye. Es decir, ahí hay unas diferencias que hay que hacer con el nacionalismo, que yo a veces termino diciendo nacionalismo con Z más que con C, porque el patriota siempre va a tratar de unificar y de buscar el bien para su patria. Y otra de las cosas es que el patriotismo es propiamente de la tierra donde se habla de patriotismo. Es decir, el patriotismo no es algo que puedas exportar, como lo es, por ejemplo, las otras ideas globalistas, pero creo que me estoy yendo de tema. Así que, en síntesis, yo te quiero dejar esa definición para mí, que muchas veces te preguntan, ¿y qué es la patria? ¿Y qué es la patria? Bueno, para mí yo separo siempre para hablar de política y de religión. En este caso no puedo, pero para mí la patria es Dios en la tierra y Dios es la patria en el cielo. Ok, sí, me hacía gracia lo que decías del nacionalismo con Z, ¿no? Porque Sí. justamente muchas personas, en ese afán de empezar a amar a su país, empiezan a desprestigiar al resto de países. Y creo que por ahí no va la línea, ¿no? Entonces, ¿cómo crees tú que podríamos diferenciarnos, ¿no? De ese nacionalismo que tanto daño le está haciendo a España, por ejemplo, para intentar dejar de lado ese odio al resto y, sin embargo, ser inclusivos, empezar a valorar todas las culturas, pero con amor en especial a la propia. Bueno, yo creo justamente de que hay que trabajar en una formación de saber de que donde uno nace
No es especialmente el mejor lugar del mundo, distinto a que lo creamos, pero sí es el lugar que merece todo el amor del mundo. Entonces, como patriotas que somos, nosotros si vemos a nuestra sociedad o a un sector de nuestra sociedad que, no sé, le hace falta trabajo, ¿sí? Por dar un ejemplo, acá voy a hacer una diferencia en la práctica. Tenemos a un sector de la sociedad que le hace falta trabajo. Bueno, el patriota no va a tener problema en que una empresa extranjera venga y ponga los intereses, eso sí. Si venís a mi país, el 70% por lo menos de la mano de obra que contrates tiene que ser de nuestro país. En este caso voy a hablar de Argentina, tiene que ser Argentina. No es que yo te voy a cerrar desde entrada para que vos... No, no, no. Nosotros tenemos que darle la mejor solución a nuestros compatriotas, a nuestros conciudadanos. Entonces, en esa mejor solución tenemos que entender que a veces el mismo país no va a dar absolutamente todo, que lo puede dar en potencia, pero hay que centrarnos en la realidad. Entonces, yo no voy a dejar que un argentino se esté muriendo de hambre por el solo hecho de cerrarme. Charles de Gaulle decía, que no es santo de mi devoción, pero decía que el nacionalismo justamente es excluyente. En cambio, el patriota, sin embargo, es incluyente eh, porque lo que hace es que, básicamente, te digo la frase, patriotismo es cuando el amor por tu propio pueblo es lo primero. Nacionalismo es cuando el odio por los demás pueblos es lo primero. Entonces hay que hacer esa diferencia. Amamos a nuestro país, pero el amar a nuestro país no necesariamente hace que odiemos a los otros. Entonces ahí hay una diferencia muy grande que, repito, entre el nacionalismo con Z y el patriotismo. Ahora que mencionas estas cuestiones, una imagen que se me viene a la mente es Trump, Donald Trump, ¿no? Que es tildado de xenófobo, de racista, por defender el trabajo de los americanos, y que justamente una de estas cuestiones es la que lo llevó al poder en el 2016, hacer de nuevo América grande, es lo que él decía. Pero, ¿cómo ves tú la figura de, por ejemplo, el partido Vox en España, Donald Trump, en esta batalla que se ha ido empezando entre globalismo contra patriotismo y que quizás va a ser lo que define el día de mañana quién gobierna nuestras instituciones? Bueno, yo creo justamente que es en el campo político la batalla más importante que se da. Los patriotas tenemos que saber y tenemos que entender cuál es el proceso donde vamos a luchar. El proceso tiene que ser político, el campo tiene que ser político y cultural. Lo ha entendido muy bien Donald Trump, lo entendieron muy bien la gente de Vox, lo entendió Bolsonaro, eh, y creo que eso tiene que despertar una pequeña luz de esperanza para el resto de los países. ¿Por qué? Porque si lo pudieron hacer en Brasil, si lo pudieron hacer en España, que España es lo más separatista y lo más antipatria que existe. O sea, hay grupos antipatria que quieren formar sus pequeños países adentro de la misma España, que tenemos que entender que si Vox lo pudo hacer en España, lo podemos hacer en América Latina. Eso sí, volvemos a lo mismo, no exportando modelos de afuera para nuestros países. Siempre hay que tener en claro que tenemos que formar un modelo que es solamente para el país en el que estamos. Es decir, el conservador patriota, como yo lo llamo, de Argentina, no puede exportarse a Perú, no puede exportarse a Chile. Eso es el marxismo, eso es el globalismo. El marxismo es enteramente antipatria y es enteramente globalista. ¿Por qué? Porque desde el principio llamaba a los trabajadores proletarios del mundo unidos. Es decir, ellos eliminan absolutamente toda frontera de los países, y eso tenemos que entender. El Claro, patriotismo necesariamente va a combatir al globalismo. claro. Por ejemplo, lo que tú decías, ¿no? Es importante entender que no hay universalidad en todos los modelos.
Porque si nosotros intentamos traer las ideas que se hicieron pensando para Inglaterra a los países de América Latina, estamos cometiendo un error de no reconocer cuál es nuestra cultura. Estamos queriendo apropiarnos de la cultura de otros. Que no digo que traer algunas ideas sea importante en ciertos campos donde han tenido éxito, pero creo que el análisis sociocultural al momento de implantar una política es trascendental. Como tú lo decías y lo leía en los comentarios, Kast lo entendió, Duda también, entonces son políticos que se han dado cuenta que en el siglo XXI el patriotismo ha tomado ese impulso, ese arranque que tal vez no tomaba antes, porque como te decía al inicio, ¿no? Antes las personas no necesitaban llamarse patriotas porque había esa identificación, o sea, en España con símbolos, por ejemplo, católicos como lo puede ser el apóstol Santiago, la gente sentía esa identificación y había una identificación en instituciones y en todo lugar donde la gente se reuniese. Ahora, esa bandera del arco iris, la bandera de la diversidad, es la única bandera que quizás se puede levantar en todo el mundo, o al menos en todo Occidente. ¿Cómo ves el peligro de levantar la bandera LGBT al lado de nuestras banderas, como por ejemplo ocurrió en Argentina hace poco? Bueno, yo creo que justamente toda bandera, a ver, la única bandera que une, en mi caso, sería la Argentina, en tu caso sería la bandera del Perú. La única bandera que unifica a todas las personas de una misma nación es la insignia patria. Vos tenés la tuya, yo tengo la mía. Todo lo que venga por debajo, que viene justamente a separar, son divisas. Ahí tenemos la bandera LGBT, la bandera del arco iris, que fíjate vos que es una bandera globalista. Es decir, que va de la línea del marxismo porque elimina esas fronteras. La podés levantar en Argentina, en Perú, en Chile, en Estados Unidos o donde quieras. Entonces van a saber de que eso representa algo. Bueno, eso representa el globalismo y representa una ideología que es antipatria. Después tenés otra, y no quiero herir a nadie, pero lo tengo que decir. Últimamente se ha dado como moda la bandera amarilla con la serpiente al medio. Y yo he visto personas que tienen antes una bandera del liberalismo, una bandera amarilla, antes de la bandera de su patria. Y eso también es perverso, es decir, no es solamente el trapo multicolor del arco iris, también el problema se da cuando nos hacemos devotos de una ideología y no entendemos tampoco lo que bien vos decías, de que primero tenemos que ir a prueba y error. Yo no puedo aplicar las políticas que se aplican en Gran Bretaña en Argentina. No puedo aplicar las políticas que implementó ni siquiera Chile en Argentina. Entonces, necesitamos entender justamente de que lo que nos va a unir bajo la misma bandera es la insignia patria. Lo demás son divisas, lo demás divide. He visto gente que sale con el barbijo con la representación de la bandera liberal, con la representación de la bandera LGBT. Y justamente esas son los principales focos o los principales puntos de ataque del globalismo. ¿Por qué? Porque esas personas son las que dicen ser ciudadanos del mundo. Ciudadanos del mundo, no, andate a Estados Unidos, andate no sé, si querés a España inclusive, decir, mirá, soy inmigrante ilegal, soy ciudadano del mundo. Te van a volver. Entonces, se ha desincentivado el amor a la patria, el amor a nuestro suelo, nuestra tierra. Justamente, ¿no? Hay gente que, yo no me imagino si el día de mañana sale un sistema económico que triunfa por encima del liberalismo en algún país. O sea, los liberales, ¿qué van a poner primero? ¿Van a poner primero el éxito de ese sistema, el fracaso tal vez del liberalismo, o van a poner primero realmente el éxito de su país? Porque yo creo que cualquier sistema económico político debe estar pensado para el éxito del país, no a decir, mira, mi sistema funciona y tu sistema no, es mi país tiene frutos y tu país debería de tenerlos también. Es una pequeña llamada a la autocrítica, ¿no? Y justamente estas personas que imaginan que uno agarra el mapa y dibuja lineecitas en el mapa y ahí se hacen los países, no ha entendido que la cultura
justamente nace de esa unión. Lo que estas personas quieren hacer es desunir. ¿Dónde nacen las primeras culturas? ¿Dónde nace el primer amor por la patria? En el hogar. Si no hay esa transferencia, esa conciencia histórica que quieren eliminar todas estas personas, porque justamente por ahí viene mi siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia de nuestra historia? ¿Por qué es que quieren decirnos que los españoles pues son los enemigos, que Cristóbal Colón pues vino a traer desgracia, cuando nuestra cultura a día de hoy es profundamente católica porque vino de España y nosotros no podemos tener esa aberración hacia nuestra cultura porque nosotros hemos crecido así, nuestros abuelos han crecido así, nuestros bisabuelos y tal vez 10 generaciones antes también? ¿Por qué tú crees que se querría eliminar a la historia para eliminar nuestra conciencia patriótica? Yo creo que no hay dudas de que un pueblo sin historia es mucho más fácil de manipularlo y de moldearlo a a la idea que tengan estas personas. Es decir, yo, conociendo mi historia, nunca voy a dejar de que vengan y me digan, no sé, voy a hablar de San Martín. San Martín fue lo peor que le pasó a Argentina, San Martín, bla, 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 y le van a pegar con todo a San Martín. Yo sí conozco, si he leído, sé que eso no va a suceder y sé también que mi patria es profundamente basada y fundada en los principios judeo-cristianos, como toda sociedad de Occidente. Entonces, sé que no voy a ir en contra justamente de los mismos intereses de la patria. Ahora, ¿qué sucede? En las aulas de los colegios ya no se está formando estudiantes críticos. El estudiante crítico ha dejado de existir. ¿Para qué? Para que en las aulas de los colegios hoy en día se estén formando activistas. Activistas que son parte de un colectivo, que ese colectivo es fácilmente manipulable. Si vos te fijas, te aseguro que pones a un chico de la secundaria de Perú y a un chico de la secundaria pública de Argentina y van a pensar muy similar, van a pensar casi idénticos. Entonces, cuando vemos eso, nos vamos a dar cuenta de que justamente lo que están haciendo es están borrando todas las cosas históricas de nuestro país. Vamos a otro ejemplo. Eh, la educación, tanto en Perú como en Argentina, porque es algo que lo he estudiado, los sindicatos docentes forman parte de lo que se llama la Internacional de la Educación. La Internacional de la Educación plantea que todos los países de Latinoamérica tienen que tener un mismo plan de estudio. Es decir, no hay nada más peligroso y nada más comunista que justamente igualar todas nuestras diferencias en pos de algo para que salgan todos pensando igual. El tema, por ejemplo, para hablar del tema del aborto, por ejemplo, no es casualidad de que en todos lados se haya dado el mismo debate y las mismas consignas, el mismo color, el mismo todo. Y los chicos de la secundaria, de un país como de otro, están empezando a adherir a esas ideas. ¿Por qué? Porque vienen sin una formación histórica y sin una conciencia histórica de todo lo que hemos vivido para llegar. Entonces, una persona que valora su pasado jamás va a ir en contra de su propio país. Distinto es una persona que no conoce su pasado, porque yo también hago una diferencia. Nosotros, como patriotas, como conservadores, defendemos y luchamos por el amor a lo que tenemos detrás. Ellos, estas ideologías globalistas, luchan por el odio de lo que tienen enfrente. Fíjate vos, odian al hombre, odian a la iglesia, odian los pensamientos retrógrados, odian el matrimonio, odian absolutamente todo lo que ha hecho de nuestra tradición, tradición con mayúscula, la tradición como eje fundamental de la nación. Sí, justamente ahora que tocas la palabra nación, es interesante cómo muchas personas cuando escuchan que una de las cuestiones que va ligada al patriotismo es el Estado-Nación, personas que escuchan la palabra Estado y se vienen abajo y no entienden cuál es la importancia del Estado-Nación. El Estado-Nación
quizás es una de las cuestiones más fuertes del patriotismo en el tema de la política, pero para las personas que quizás pueden tener un poco de rechazo al patriotismo porque escuchan la palabra Estado de por medio, ¿qué podría ser el Estado-nación y cuál es la trascendencia que puede llegar a tener? Bueno, yo creo primeramente de que hay una idea totalmente errada de mucha gente confunde Estado con la nación, justamente. Y yo he escuchado decir en mi país, Argentina no sirve por el gobierno que tenemos. Y ahí hay un primer error, están confundiendo el Estado con la patria, con la nación. Luego voy a darte un ejemplo que para mí es fantástico, que me lo dijo Miklos Lukács. Él dice, y sobre todo en Argentina, fíjate vos que Argentina nosotros tenemos una extensión, creo que es el octavo país más grande en cuanto a territorio del mundo, y tenemos apenas 40 millones de habitantes, o sea que Alemania nos dobla en habitantes en solamente dos provincias argentinas. En un país como el nuestro, donde tenemos pequeñas ciudades que son pobladas, pero gran parte del territorio, y digo la mayoría del territorio argentino está despoblado, si vos tenés un chico o una comunidad totalmente alejado de las ciudades, alejado de las grandes ciudades y por ende de los grandes mercados, si ahí tenés una persona o un grupo de personas que tienen una necesidad de recurrir a un hospital, de recurrir a algo sanitario, el que se tiene que hacer responsable y donde tiene que llegar a ese lugar es el Estado, porque el mercado no te va a ir a poner un centro de salud cuando tenés 100 personas, pero el Estado ahí sí tiene que estar presente. El Estado tiene que ser esa cobertura donde el mercado no llega. ¿Tenemos que tener libre economía? Por supuesto que sí. Ahora, no hay que confundir la libre economía o el mercado libre con la abolición completa del Estado. Porque justamente después pasamos a hacer la ley de la selva, no sé, cuando eliminás absolutamente el Estado, van a empezar a aparecer, y esto en un utópico caso, pero van a empezar a aparecer pequeños grupos mercenarios que van a ser pagados por una persona con recursos para empezar a quitar propiedades de las personas más débiles. Volvemos a la ley de la selva. El Estado tiene que estar presente. El Estado tiene que existir. No comparto para nada la idea de la destrucción absoluta del Estado. Es un error sumamente grande, sumamente importante, y también es un error creer que el mercado es un Dios que va a estar en todo. Porque en países, repito, en países como los nuestros, el mercado hay lugares donde no llega. Tenemos mercados donde, por ejemplo, acá la yerba mate los dueños son 4 personas y esas 4 personas se podrían poner de acuerdo tranquilamente en monopolizar todo eso. Entonces, hay veces que el Estado tiene que estar como ente regulador, nunca, nunca como propietario, nunca como expropiador, totalmente en contra, pero el Estado tiene que estar presente, porque hay lugares donde el mercado no llega y no va a llegar nunca, lamentablemente. Sí, justamente que por ahí, por lo que tú dices, empiezan a desaparecer esa imagen del Estado y no se dan cuenta que justamente el Estado, como protector de la patria, de los ciudadanos, es lo único que se le puede anteponer al globalismo, que por ahí esta entrevista trata del patriotismo e indirectamente creo que es necesario hablar de la corriente globalista por todo lo que significa, por ejemplo, países conservadores como el grupo de Visegrado, de Polonia, Hungría, han logrado expulsar al globalismo de sus países justamente porque entendieron que poner a la patria por encima es lo importante, ¿no? Esta famosa frase, Dios, patria y ley. Pero, por ejemplo, en el tema cultural, porque a los jóvenes, personalmente te digo, no nos han inculcado mucho el tema de amar a la patria. Te lo digo al menos en Perú. Te obligaban a llevar, porque te obligaban, te decían que tenías que llevar la escarapela, y tú como joven no lo entiendes, no entiendes cuál es la necesidad de llevar la escarapela, cuál es la necesidad de poner la bandera en el mes patrio, pero ¿tú cuáles crees que podrían ser las estrategias para llegar a los jóvenes, a esta nueva generación,
para poder encender esa llama patriota, ese sentir por la patria? Qué pregunta, qué pregunta, porque es sumamente, a ver, es a la vez fácil, porque la primera respuesta que se me viene es enseñar el sentido común, que paradójicamente es el menos común de los sentidos actualmente. Yo siempre veo, por ejemplo, los militantes comunistas, los militantes progresistas del globalismo, son todo menos militantes comunistas. Tienen celulares última generación, utilizan las redes sociales, miran Netflix, tienen absolutamente todas las comodidades, pero a la vez son las personas justamente que en teoría se oponen a todo eso. Entonces, lo que vos decís, yo lo noto en que cualquier persona distraída llega a ser un militante de las ideas marxistas. Cualquier persona que no tiene sentido de la historia, cualquier persona que está poco instruida o solamente se instruye con las cosas que te dan en el colegio, termina siendo un militante de una cierta revolución sin causa porque no existe. Entonces, el papel nuestro, el papel si se quiere, del patriota, del conservador, tiene que volver a ser, y siempre lo repito, pero tiene que ser que nuestras ideas vuelvan a ser populares. Y no es esta idea del populismo, no hay que confundir, porque eso también es una estrategia del enemigo, de que te vacían el contenido de las palabras, populismo, popular, represión, etc. Entonces, lo que tenemos que hacer es que el conservadurismo vuelva a ser popular como lo ha sido. Y las ideas conservadoras tienen que llegar a los barrios más humildes, porque son los barrios donde más se necesitan estas ideas y que paradójicamente son en donde menos les interesa la ideología de género, menos les interesa el tema de los abortos, menos les interesa todas esas ideas globalistas. Entonces, aquellos que hacemos política, en mi caso yo siempre digo es que, y acá voy a poner un ejemplo que no me gusta, pero siempre digo que la derecha tiene que volver a ser popular y tiene que salir a caminar las calles, tiene que llevarle nuestras propuestas, nuestras ideas a la gente. Yo he visto por ahí personas que son conservadoras, son liberales, clásicos, lo que sea, pero que no conocen cómo viven sus vecinos, que no conocen de acá a 10 cuadras qué es lo que está viviendo sus compatriotas, sus conciudadanos. Entonces yo digo, ¿qué es lo que vamos a defender si no sabemos o si no se está yendo a caminar las calles para saber cómo o qué es lo que está viviendo la gente? Yo no puedo decir que voy a defender los intereses de una persona que no me he ido ni siquiera a charlar 5 minutos con una persona del barrio para preguntarle, che, yo sé que cuáles son tus problemas, contámelo, qué es lo que te hace falta, no tenés cloacas, no tenés gas, no tenés luz, sé que no llegás a fin de mes, que por ahí hay noches que no comes. Bueno, esa es la tarea principal de la derecha, de la centro derecha, volver a caminar las calles y volver a hacerse amigo de la gente que menos tiene, de las clases populares, porque es una mentira de que dicen que la derecha es la oligarquía, que la derecha es la clase alta. No, no nos confundamos, no nos comamos ese verso. Justamente estas ideas de la ideología de género, del aborto, son de la burguesía, son de las personas que no tienen sentido, no le encuentran sentido a su vida y entonces creen en una revolución sin causa. Entonces tenemos que tener cuidado y tenemos que volver a pisar y a caminar nuestras calles. Tenemos que volver a hacer la mano extendida para las clases populares. Desde ahí se inicia y después, yo fui una persona que aprendí a amar realmente a mi país de grande. A mí no me lo enseñaron en el colegio, lo tuve que ir aprendiendo con lectura. Entonces también hay que incentivar la lectura, hay que incentivar el conocimiento, esas ganas yo siempre digo por ahí, cuando uno aprende algo nuevo, lo primero que quiere hacer cuando ha aprendido algo que durante años te lo habían negado, durante años te habían dicho que no era así, pero vos ves con bases fácticas, con datos, que realmente es como lo estás aprendiendo, lo primero que querés hacer es salir y contarle a tu amigo, contarle a tu familia de cómo es la verdad. Bueno,
ese amor que tenemos por el conocimiento lo tenemos que transmitir y tenemos que ir desmontando poco a poco los relatos progresistas. Entonces, cada vez que vamos desmoronando un relato progresista, esa persona en particular se va a sentir con ganas de seguir conociendo más. Y lo que yo siempre digo también es que hoy por hoy los revolucionarios somos nosotros, somos los conservadores, somos los patriotas, es la derecha. Porque hoy en día la hegemonía del poder está en la izquierda, está en el marxismo. En los canales de televisión, si vos salís a decir de que hay dos sexos, hombre y mujer, automáticamente te pueden tildar de transfóbico, de homofóbico. Si vos salís a decir que lo más importante es la familia y que hay que proteger la familia en nuestros países, probablemente te digan que sos xenófobo. Si decís que en mi caso, en nuestro país, los militares nos salvaron del terror rojo, del comunismo, automáticamente somos tildados de fachos. Entonces, los verdaderos revolucionarios son los que se oponen a la hegemonía del poder. Y esa oposición de la hegemonía del poder viene de nuestro sector. Ya no es la izquierda. Ellos manejan la educación, manejan los medios de comunicación, manejan absolutamente todos los ámbitos sociales. Entonces, esa chispita revolucionaria que tenemos los jóvenes, hay que tratar de encenderla porque los verdaderos revolucionarios somos nosotros. Exactamente, dos cosas, ¿no? Por ejemplo, en Vox, justamente ha sido un partido que se ha ganado al obrero. Una entrevista de un obrero decía, ¿no? Yo voto por ellos porque con ellos puedo trabajar feliz y libre, que justamente es lo que se ha perdido, ¿no? Esas pequeñas libertades que por ahí no nos damos cuenta, pero creemos que somos libres y tenemos todo el derecho de ser felices, pero ¿qué derecho y qué libertad tienes si no te han dado la oportunidad de conocer a tu patria, si no te han dado la oportunidad de conocer lo que es un trabajo remunerado, un trabajo digno? O sea, nosotros tenemos que darnos cuenta que la libertad no es solo poder salir a caminar. O sea, la libertad consta de muchas cosas que justamente han intentado coaccionar con estas cuestiones del progresismo. Ahora, tú decías algo, ¿no? Allá en Argentina, por ejemplo, los tildan de fachos cuando se refieren a los soldados del terror rojo. Aquí en Perú también sucede algo similar con Alberto Fujimori, que derrotó al terrorismo y sin embargo su imagen es tildada de religiosos. Todos los que aceptan que fue así, pues son tildados de religiosos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que una de las cuestiones para volver un poco al centro, que es el patriotismo, por ahí leía un comentario que hablaba del sentimentalismo para volver a la patria, ¿no? Y tú decías, justamente los únicos que no se preocupan por el progresismo son los más pobres, ¿no? Pero acá hay algo y que dentro de un análisis simplón, creo, se puede llegar. ¿Qué es lo que puede unir a todo un país? Por ejemplo, la crisis que hemos vivido ha unido a muchos países. A pesar de que ha sido una amenaza globalista, la gente se sentía unida, al menos en los primeros días sentían que era obligación de todos cuidarnos a todos, pero con el paso de los días pues se ha ido desvaneciendo. Pero hay un sentimiento que creo que se banaliza un poco, pero es importante: los deportes. El único momento en el que casi todos los peruanos, todos los argentinos se abrazan entre ellos es cuando juega la selección, de vóley, de fútbol, lo que sea. Entonces, ¿cómo tú ves estas estrategias que por ahí son un poquito populistas, un poquito sentimentalistas para llegar a las personas? Porque ver a un tipo vistiendo tus colores y que por ahí lo ves besando el escudo, te puede encender eso que te falta. Bueno, yo comparto eso. De hecho, cuando yo tenía creo que 17 o 18 años, tendría que pensar, pero sí, 17, 18 años, no más que eso, uno de mis primeros escritos que llega a ser conocido es en un diario, que es el diario de la mayor tirada en Argentina, que es el diario Clarín, acá en Argentina. Yo escribí en esa idea yo me estaba formando, ¿no? Pero yo le puse de título, que creo que incluso se lo puede encontrar por internet: Fuimos argentinos por 30 días. Y ahí justamente voy hablando sobre lo que vos estás diciendo,
sobre de que durante 30 días, durante lo que duró un mundial, entre los argentinos nos abrazábamos, entre los argentinos no importaba la grieta, no había ni oficialistas ni opositores, todos nos poníamos la bandera, todos nos poníamos la camiseta, vos veías por la calle, veías todos los autos con banderas, y eso unió al país. El problema de eso es que une solamente por 30 días. Y ese evento deportivo pasa y el desconocimiento en nuestra nación, a nuestra patria, queda. Entonces, ahí hay un tema. Yo lo veo positivo si lo sabemos usar, pero si no, no nos confundamos. Aquella persona que en todo momento está hablando mal de nuestro país, está queriendo traer ideologías que son contrarias a las bases de las bases fundacionales de nuestro país, por ponerse una camiseta 30 días y por gritar un gol, no deja de ser una persona que le hace mal al país. Entonces habría que ver la forma, siguiendo tu línea, habría que ver la forma cómo transformamos ese cierto amor por un deporte, porque en fin y al cabo termina siendo el amor por un deporte, no por la patria, porque ellos aman a los jugadores que están corriendo y gritan un gol, pero si nos sacan una ley que es contraria a los intereses de nuestra nación, ni se dan cuenta. Entonces habría que ver cómo podemos ver la forma para transformar ese amor que se siente en 30 días o en un partido de fútbol o de un deporte en un verdadero amor a la patria. Y eso es todo, todo un desafío. Porque si hay algo que nos hace débil a los patriotas, a la centro derecha, es creer que el enemigo no existe. Y eso es algo que nunca nos va a pasar lo que le sucedió, no sé, a Venezuela, lo que nunca le sucedió a Cuba. Y ahí estamos en un problema, porque yo sé que tanto peruanos como argentinos pensamos eso. Y siempre pensamos que no va a suceder, pero a la vez va sucediendo de a poquito, va de a poquito. Entonces, nosotros si pensamos que nunca vamos a ser atacados, es el primer error para ser atacados. La mayoría de los grandes imperios a lo largo de la historia mundial cayeron cuando se creyeron invencibles. Ningún imperio fue derrotado cuando estaban haciendo, en el sentido de cuando ya era fuerte, pero todavía veía justamente sus enemigos. Todos los grandes imperios en la historia mundial fueron derrotados cuando se creyeron invencibles. Y eso es algo que nos está sucediendo a nosotros en Latinoamérica. Nosotros vemos que alguien habla del marxismo o del comunismo y dice, ah, no, si el comunismo ya murió. ¿Por qué? Porque creen que murió cuando cayó el muro de Berlín. Y lo que no están viendo es que nunca el comunismo en la historia ha estado tan fuerte como hasta ahora. Nunca la gente ha adherido tanto a las ideas de izquierda como ahora, ni siquiera en el siglo XX, que fue el siglo justamente más sangriento y más violento, y no por casualidad que justo cuando nace el comunismo. Entonces, no tenemos que caer ante esa idea de que el comunismo ha muerto, de que el marxismo no existe, porque justamente de ahí es donde se nutre para empezar a atacar, y hoy vemos que atacan a la iglesia, que atacan a la familia, que atacan a las Fuerzas Armadas. Son los 3 pilares básicos de todo país de Occidente. Entonces, si vos lográs derribar a la iglesia, y vuelvo a repetir, yo acá nunca hablo desde mi fe. A la iglesia yo la tomo como una institución necesaria porque es la institución que le pone freno al Estado. Es una institución que nos previene de que el Estado se siga expandiendo. Por eso, en todos los países donde triunfó el marxismo o ideas globalistas, han sido necesariamente destruida la historia de la iglesia, destruida la iglesia. En todos. Cuba, Corea del Norte, en la Alemania comunista, en la Unión Soviética, en todas fue necesario derribar a la iglesia, porque la iglesia, por más que le pese a algunos, termina siendo el único freno a un avance del Estado, la iglesia y las Fuerzas Armadas. Y yo siempre doy este ejemplo de que por qué es importante.
Si vos sos creyente, le llamas Dios, si vos no sos creyente, le llamas ley natural. Sabemos que el humano, y acá viene el parte del globalismo este humanizado, por eso te lo quiero comentar. Nosotros sabemos de que como personas humanas nosotros tenemos un techo. Es decir, si yo me tiro de acá del balcón de mi casa, yo no voy a volar. Eso me lo dirá las leyes de Dios o las leyes naturales. Perfecto. Sabemos que tenemos eso. ¿Cuál ha sido lo inteligente de estas ideas globalistas, de las ideas marxistas, de las ideas comunistas? Lo que lograron es poner todo el centro en el humano. Entonces, la única forma que vos tenés de derrotar a Dios es, como no lo podés matar, lo único que vos podés hacer es igualar al humano ante Dios. Si vos igualás al humano ante Dios, Dios deja de existir para la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Termina siendo la persona el centro de todo. Si esa persona es el centro de todo, lo que lograste es divinizar a esa persona. Si vos divinizaste a esa persona, estás divinizando un conjunto de personas. Si vos divinizás un conjunto de personas, estás divinizando al Estado. Entonces el Estado, el que te puede decir que si naciste hombre pero te sentís mujer, bueno, sos fantasiosamente mujer. Es el Estado el que te puede decir que hay vida a la semana 13, a la semana 13 y un día, o a la semana 14, pero hasta la semana 12 no hay nada, no hay vida, no hay absolutamente nada. Entonces, eso es el peligro de cuando se diviniza al humano y se centra todo en el Estado. Sí, justamente, ¿no? Si no hay ese techo para el humano, si no hay Dios, mucho menos va a haber patria y todo lo que conlleve con la tradición se va a terminar destruyendo, ¿no? Leía por ahí un comentario que decía sobre si el patriotismo se podría transformar en algo malo, y lo hilo a lo que tú decías. Venezuela. Hugo Chávez utilizó el amor que tenían los venezolanos, ese sentimiento bolivariano, para llegar al poder, para mantenerse y bueno, finalmente convertir a Venezuela en lo que se ha convertido, ¿no? Es irse a un extremo, ¿no? No porque alguien también venga y nos diga que la patria es lo mejor, pues nosotros vamos a aceptar todo lo que nos dice, porque ahí es donde entra nuestro criterio, no es el que dice que la patria es buena, sino el que propone cosas buenas para nuestra patria. Yo creo que eso es lo trascendental en defender el patriotismo, ¿no? Ahora, Pero otra fíjate vos que, cuestión, perdón, te hago una aclaración. Fíjate vos, cortita, que Hugo Chávez, más que patriotismo, utilizó el nacionalismo. Volvió a utilizar a una ideología excluyente hacia los otros pueblos. Entonces, es ahí la diferencia, y vuelvo a insistirte, eh, entre un patriotismo y un nacionalismo. El patriotismo incluye, el patriotismo entiende que somos parte de un mundo donde hay otros países que nos pueden beneficiar y podemos hacer un tratado mutuo. Por eso el patriota cree más que nada en los acuerdos bilaterales más que en las organizaciones como la ONU, como el Mercosur. Nosotros creemos que entre ambos, Argentina, Perú, podemos llegar a un acuerdo donde ambos nos vamos a ver beneficiados. Ahora, el nacionalista se cierra y se encierra y automáticamente dice de que el país donde está es el mejor y que no necesita absolutamente nada más. Entonces ahí hay una diferencia que lo quería aclarar. sí, justamente, ¿no? Cuando el patriotismo cruza esa delgada línea y se convierte en nacionalismo, porque los venezolanos en los 30, en los 40, no eran así, ellos eran orgullosos de lo que hizo Bolívar por ellos, pero justamente llega una ideología y termina convirtiendo ese sentimiento positivo en algo negativo. Lo mismo que ocurre en todas las ideologías, ¿no? ¿Es positivo creer en la Totalmente. libertad? Sí, pero ¿libertad para qué? El problema es creer que la libertad es el fin. Pero volviendo al tema del patriotismo, lo que me decías, justamente, ¿cuál puede ser el medio difusor para las ideas patriotas que tienen una relación estrecha con el conservadurismo, ¿no? Porque, por ejemplo, Scruton siempre hablaba de la belleza y también del sacrificio, y dentro de lo que hablaba del sacrificio, justamente dice que la gente ya no siente ese llamado a defender a la patria, a salir en una lucha armada y defender a los ciudadanos de tu patria, no porque son unos ciudadanos, sino porque son tus hermanos. Entonces, por ejemplo, aquí en Perú
el servicio militar ya no es obligatorio. Y por ahí esa formación castrense que tenían los militares, la hacían de algún modo obligados, pero salían con cierta identificación nacional. Ahora, con el servicio militar que no es obligatorio, pues se ve la realidad. Muy pocas personas tienen un interés por defender a su país. Que no todos vamos a ir a la guerra, claro, pero nos podemos dar cuenta de ciertas cuestiones que se han ido perdiendo, ¿no? Esa falta de tradición cultural y que se ha ido imponiendo una sola cultura. Porque en países multiculturales como los nuestros, ha habido el problema que no se ha intentado compartir la cultura, no se ha intentado incluir, sino que se ha intentado hacer eso de una cultura hegemónica. Y creo que ahí es donde han empezado a surgir problemas como el indigenismo. Sí, yo creo que el medio, yo acá te voy a hablar de un medio social y un medio político. El medio social actualmente es que aquellas personas que todavía sentimos amor por la patria nunca nos tenemos que callar. Y yo siempre pongo el ejemplo de que si vos vas a entrar en discusión en un aula de un colegio o en la facultad o en el trabajo incluso, vos nunca tenés que estar hablando a la persona que te tenés al frente. Es decir, tenés que estar debatiendo con esa persona, pero tenés que tener la suficiente inteligencia para estar hablando para que te escuche el resto. ¿Por qué? Porque vos, vamos al tema de una universidad o un colegio, vos al profesor no le vas a cambiar la ideología. Es muy difícil que lo hagas. Posiblemente lo puedas hacer en muchas ocasiones. Pero quizás lo que vos estás diciendo y lo que vos estás defendiendo sea la única oportunidad que hayan tenido tus compañeros de alrededor para escuchar lo que vos pensás. Porque lo más probable es que pensamientos como los nuestros nunca se los hayan comentado ni en la televisión, ni en otras aulas del colegio, ni en facultades, ni en nada. Entonces, ese es un punto a tener en cuenta. Si uno va a entrar en un debate con un profesor o con alguien, vos siempre tenés que estar consciente de que estás hablando para tus compañeros, para que tus compañeros te escuchen, para hacer esa luz. Platón decía, cuando todo, eh, cuando todo está oscuro es cuando más sentido tiene creer en la luz. Entonces, cuando vemos hoy en día que no hay amor a la patria, que no hay patriotismo, que todo el mundo está diciendo que ya está, que vamos a soltar, vamos a tirar la toalla, bueno, ahí es cuando las voces como las tuyas, como las de personas que piensan como nosotros, son las que se tienen que alzar y ser esa luz. Porque es impresionante lo que podés llegar a despertar. A mí me ha pasado en la misma facultad. Había veces que entraba en discusión con el profesor, pero siempre sabiendo que yo no le hablaba a mi profesor, yo le hablaba a los compañeros que tenía al lado, y después de esas clases es impresionante cómo se ha acercado gente y me ha preguntado o me ha dicho, yo nunca escuché eso que vos estabas hablando, nunca tuve la posibilidad de escucharlo y te agradezco, y se han ido involucrando cada vez más hasta que podés cambiar. Otra de las cosas es que la gente dice, nunca tenés que hablar de religión, político, deportes. O sea, yo creo todo lo contrario, vos te tenés que juntar con un amigo y si lo ves que está equivocado, yo no te digo que le hagas cambiar absolutamente el pensamiento, pero sí que le des tu punto de vista desde un lado amable, porque hay otro error que cometemos. Nunca tenemos que ir al choque y decirle, vos estás absolutamente en lo equivocado, que eso es un error que hemos cometido. Siempre hay que ir de la manera más amigable posible. ¿Por qué? Porque si vos vas de frente, esa persona te va a levantar las barreras y automáticamente se va a empezar a defender porque piensa que vos lo estás atacando a él. Y como Mark Twain decía, es más fácil engañar a una persona que convencerla de que ha sido engañada. Entonces, cuando vos vas a entrar a un debate con una persona que esté equivocada, que vos sabes que está equivocada, trata de ni siquiera decírselo. Vos dale los datos, dale las fuentes, dale absolutamente las cosas amigablemente para que esa persona no se siente atacada, sino que crea que está en un error. Eso por el lado social. Por el lado político, obviamente las redes sociales y todo sirven. Ahora, en el lado político, yo siempre digo que acá en Argentina se comete un error y se cree que la política pasa en las redes sociales. Y no sucede en las redes sociales. La política todavía en nuestros países
las redes sociales todavía no determinan una elección. En las redes sociales podés tener un 2, 3% de los votos, pero mucha gente, que es la misma que la que hablábamos antes, que es la que no salió a 20 cuadras de su casa para ver cómo vive realmente la gente que la está pasando mal y a la gente que realmente queremos defender o representar, se cree que las redes sociales son todo, y las redes sociales no son prácticamente nada en estadísticas políticas. Tenemos, y lo vuelvo a repetir, tenemos que salir a la calle, tenemos que llevar las ideas de la seguridad, las ideas de la familia, las ideas que nosotros defendemos, las ideas de nación, a esa gente. Yo te aseguro que si uno le habla a una persona desde el sentimiento patrio, que justamente hay un filósofo que es de izquierda, no me va a salir el nombre, Fedesoivich, que es totalmente marxista, decía que justamente el sentido de la patria son sentimientos y estímulos humanos que llegan a calar en lo más hondo de una persona y que esos sentimientos son estables y fuertes. Es decir, que cuando se llega al sentimiento del amor a la patria, es algo estable y fuerte, pero uno tiene que llegar a eso, y que es algo que no está ni en la persona humana cuando nace, porque no es el propio de que vos nacés y amás a la patria, sino de que es una especie de sentimiento social, que es lo que tenemos que fomentar y es lo que tenemos que lograr que las personas empiecen a amar a su patria. Yo lo hice de grande, y lo hice gracias a personas que nunca se callaron, porque si nos quedamos en el no vamos a cambiar nada, bueno, no vamos a cambiar absolutamente nada. Entonces lo que no tenemos que hacer es guardar silencio, es tratar de contagiar ese amor por nuestro país que sentimos. Sí, justamente, ¿no? Hay que hacer ese activismo político por las calles, ¿no? Qué sorpresivo es ver, digamos, tú comentabas el tema de los barbijos con la serpiente, o también yo he visto algún barbijo con imagen de cuestiones como futbolistas, o sea, cuestiones que se van. O sea, qué importante es ver a alguien que tenga, como lo tiene Abascal, por ejemplo, un pequeño símbolo de la patria. Qué importante es ver a alguien que defiende y que siempre está con los colores de su país, que tiene en la mochila, en la facultad, un bordado de la bandera de su país. O sea, son cuestiones que a la gente le sorprenderían porque no es habitual de ver. Y justamente marcar esa diferencia es lo importante, porque muchas personas pueden decir, mira, qué bonito se ve que alguien pues lleve, ¿no? En su mochila, en su casaca, un pequeño pin del país, ¿no? Que por ejemplo lo lleva también Trump, el pin con la bandera americana. Por ejemplo, hay que recuperar, ¿no? Esa unificación, eso que logró Bismarck allá por finales de 1800, cuando logró unificar gran parte de Alemania que sufría tanto. Eso mismo está intentando hacer Vox, unificar también lo que hace, es lo que hace Bolsonaro, lo que hace Trump. Son fuerzas políticas importantes y que nosotros debemos de imitar eso bueno, no hay que imitar todo porque es imposible, pero hay que imitar ese concepto, esa idea muy buena que se puede estar teniendo, ¿no? Ya prácticamente nos queda poco tiempo, 7 minutos. Leí un comentario por ahí, si se subirá el directo, lo subiremos a Instagram TV y posteriormente lo subiremos a nuestro canal de YouTube Ágora. Y bueno, como última pregunta, Nahuel, no sin antes agradecerte, quería preguntarte cómo podemos encender ese sentimiento, ¿no? En pocas palabras, cómo resumir lo que hemos hablado y que la gente entienda que defender al país no es una cuestión de una posición reaccionaria al globalismo, es un sentimiento que se va formando con el tiempo y que cuando uno lo consigue tener es un sentimiento que vale mucho la pena. Bien, antes que nada, muchísimas gracias por el espacio, la verdad que me encantó charlar y es un honor abrir esta página con las entrevistas que les deseo que sean muchas más. Con respecto a la pregunta, yo creo que nosotros tenemos una frase que no sé si es argentina, pero que representa, creo yo, mucho de lo que tenemos que transmitir. Cuando el clarín de la patria llama, hasta el llanto de la madre calla. Es decir,
nosotros tenemos que transmitir ese amor a la patria, que es el amor a nuestra familia, a nuestros antepasados, a los que vivieron, a los que se esforzaron, a los que dejaron absolutamente todo para que tengamos cada uno lo que tenemos hoy. Entonces tenemos que transmitir ese amor a la patria, porque la patria es tu madre, la patria es tu padre, es tu abuelo, es el laburo que dejaron ellos en la tierra donde estás. Tus antepasados, es el respeto a la historia. No se puede amar a la patria si no tiene uno un verdadero respeto por la historia. No se puede amar a la patria si uno no conoce su historia. Porque como dice también una gran frase, es el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces tenemos que lograr transmitir que el amor a la patria es el amor nada más ni nada menos, si querés simplificarlo en algo, en el amor a la madre, en el amor a tu madre, a tu historia. Entonces tenemos que transmitir realmente eso. Tenemos que enseñar a la importancia que es tener una patria unificada, una patria unida y personas que no sean ciudadanos del mundo, personas que realmente entiendan nuestra cultura, la música hoy. Yo siempre digo por ahí, los jóvenes escuchan música o se visten como personas, lo cual no digo que esté mal, ¿sí? Pero no está mal siempre y cuando conozcamos lo nuestro. Yo siempre pongo el ejemplo, acá naturalmente, culturalmente tuvimos muchos gauchos. Y hoy los chicos más jóvenes ven a un gaucho o una persona vestida como gaucho y lo primero que dicen es, che, este va disfrazado. No, en todo caso disfrazado estamos nosotros ahora. Ellos van con la vestimenta y con las pilchas, que, pilcha se le dice a la ropa, que son tradicionalmente argentinas, enteramente argentinas. Entonces yo creo que hoy muchos de los jóvenes son jóvenes de otra tierra, son jóvenes que no conocen su música, no conocen su historia, no conocen la tradición, detestan a la tradición, pero no porque ellos la detestan, sino porque les hicieron creer que la tradición y la cultura era mala. Entonces creo que tenemos que empezar nosotros a ser un motor de cambio y empezar a transmitir ese amor. Yo pongo el ejemplo, cuando tengo que viajar y viajo con algún amigo y viajo a 2, 3 horas de distancia donde estoy, pongo siempre folclore, pongo música de tango, pongo música enteramente argentina, que al principio genera un rechazo, pero después de la media hora me dicen, che, qué buenas letras que tiene. Y sí, bueno, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Transformar y transferir, traspasar, tener la capacidad de comunicar el amor a nuestras raíces, a nuestra familia, a nuestro suelo, a nuestra bandera y a nuestra insignia patria. Justamente, ¿no? Con esta frase cierro, ¿no? La idea de Edmund Burke, la sociedad la conforman los muertos, los que viven en el presente y los que nacerán. Los muertos nos Exacto. dejaron una gran cultura. Nosotros estamos dejando la cultura mejor o estamos dejando una cultura que ni siquiera nos pertenece a nosotros, ¿no? ¿Qué patria le estamos dejando a nuestros hijos? Bueno, muchas gracias, reiteradísimas gracias a ti, Nahuel, por estar el día con nosotros, a todas las personas que han estado ahí comentando, se han conectado prácticamente 100 personas distintas en el directo, muy agradecido con todos, un abrazo hasta Argentina, que viva la patria y que viva la patria de cada uno, ¿no? Porque Así justamente es, no hay que ir al choque, hay que ir a la confraternidad. Muy bien, Nahuel, totalmente. muchas gracias, un Un abrazo. gustazo. Un saludo a todos los que estuvieron. Muchas gracias.